Alguno de ustedes quizá me podría decir, Leonardo, hasta ahora todo bien. Tenemos a los griegos muy asombrados por las cosas a su alrededor y muy interesados en descubrir las causas de todo. Bien. Pero, ¿cómo es que saltamos de ahí a decir que la filosofía de la naturaleza se enfoca en el estudio del movimiento? No se entiende muy bien eso. Porque si el griego curioso quería conocer las cosas a su alrededor y todos los cambios a que estaban sujetas esas cosas, pues uno esperaría que se pusieran a estudiar esas cosas, como con una lupa, por decirlo así, para ver qué son, cómo es que hacen lo que hacen, o cómo es que les pasa lo que les pasa. Que unas nacen, otras mueren, otras crecen, otras se reproducen, otras se desintegran, otras se mueven por sí mismas de un lado a otro, otras, como los astros, parecen inmóviles, etc. Pero en lugar de eso, se nos dice que se asombraron ante todo e inventaron la filosofía de la naturaleza para estudiar el movimiento, como que ciertamente no se comprende bien eso. Pues bien, aquí conviene traer a colación un principio que los antiguos repetían constantemente. Dice así: agitur sequitur esse. El obrar sigue al ser, que se puede entender en dos niveles diferentes. Por un lado, quiere decir que solo puede obrar aquello que es decir, lo que no es no hace nada, obviamente. Y por otro lado, ese principio quiere también decir que lo que algo hace está en dependencia íntima con lo que ese algo es. En otras palabras, algo se comporta siempre de acuerdo a su naturaleza, a lo que es. Un perro se comporta como perro porque es perro. Un gato como gato porque es gato. El sol como sol porque es sol. Una planta como planta porque es planta. Y así con todo lo demás. El modo de ser o la naturaleza de cada cosa determina su manera de actuar y los límites de sus posibilidades. Ahora bien, como evidentemente la naturaleza de las cosas es algo que no vemos con los ojos de la cara, sino que es algo que abstraemos con la inteligencia, es decir, con los ojos de la mente, y como evidentemente también lo que sí vemos con los ojos de la cara son las propiedades sensibles de las cosas, sus modos distintos de comportarse, pues entonces es evidente que para conocer la naturaleza de las cosas tenemos que partir de su comportamiento. Si vemos que algo ladra como perro, actúa como perro, corre como perro, tiene cuerpo de perro, órganos de perro, y cuando se reproduce tiene otros perritos iguales, pues entonces concluimos que se trata, evidentemente, de un perro. Es decir, ascendemos al conocimiento de la naturaleza de una cosa a través del análisis de su manera de ser, de su manera de comportarse, de sus propiedades características, pues todo ello nos habla de su naturaleza. Agitur sequitur esse. Lo que pasa es que a veces se tiene una caricatura de lo que el tomismo enseña sobre el conocimiento abstractivo de la inteligencia. Y se presenta esa teoría como si los tomistas dijeran que la inteligencia va como sacando radiografías mágicas de las cosas en las cuales ve esencias que luego pone en conceptos. Y no, el proceso de abstracción de un concepto es muy arduo y requiere del concurso, de la unión, del trabajo en equipo, de la sensibilidad y del intelecto. Esto lo veremos con más detenimiento más adelante cuando Dios mediante estemos en el estudio de la psicología atomista y veamos el tema de la inteligencia humana. Lo que por ahora quisiera que quedara claro es el porqué de la importancia del estudio del movimiento o del cambio en la filosofía de la naturaleza. Pues sucede que cuando el griego se enfrentó ante la magnificencia de lo real y quiso indagar por las causas de todo lo que veían sus ojos ocurrir a su alrededor, tuvo la genialidad de notar, de darse cuenta, de que si en realidad quería penetrar hasta lo íntimo de la naturaleza de las cosas, debía hacerlo recorriendo el camino del análisis riguroso de lo que constituía la característica más presente, más palmaria, más universal de todas las cosas. Y comprendió que esa característica universal era el cambio. Todo cambiaba,
de un modo u otro, sustancial o accidentalmente, pero cambiaba todo. Y por tanto, si lograba indagar y establecer la naturaleza de ese fenómeno omnipresente y establecer sus causas, podría al fin asomarse a la naturaleza esencial de todo aquello. Porque recuerden, agitur sequitur esse. El obrar sigue al ser. Puedo conocer, puedo remontarme a la naturaleza de la cosa a través del estudio de su comportamiento. Y si yo veo que a mi alrededor la característica más manifiesta, más universal de todo, es que todo cambia, que todo se mueve, que todo muta, pues seguramente si estudio el porqué, el cómo y la causa de ese movimiento, podré entonces asomarme a la comprensión de la naturaleza de esa cosa, agitur sequitur esse.